Bueno, vamos entonces a comenzar con el módulo que les había dicho la clase pasada con el cual íbamos a iniciar. Y era el módulo de controlador. Si somos un poco más detallistas, el módulo tiene un acondicionamiento previo, ¿sí? Yo tengo dos señales. Una señal de naturaleza análoga y una señal de naturaleza digital. La señal de naturaleza análoga es una señal que cambia en tiempo, digamos, una señal de temperatura. Y la señal digital se va a mover siempre en dos estados, alto o bajo. Entre unos y ceros. ¿Qué pasa? Si ustedes vieron ahí, digamos el de la turbina eólica, estaba siendo controlado con amplificadores operacionales. Entonces, de electrónica, nos acordamos que, y si no, pues nosotros ahorita también lo vemos cuando veamos instrumentación, con un amplificador operacional yo puedo hacer derivadas integrales y puedo amplificar. Entonces, ¿qué es un controlador PID? Un controlador PID no es más que la unión de una ganancia proporcional, una ganancia integrativa y una ganancia derivativa. Entonces, como vieron, por lo menos el de la turbina eólica estaba siendo controlado con op-amps. ¿Por qué? Porque con el op-amp puedo amplificar, puedo integrar y puedo derivar. Entonces, esta etapa de procesamiento no es necesaria. ¿Por qué? Porque tengo una señal análoga, un control análogo y mi planta pues es análoga, que es un motor de corriente continua. En el del Palambi, la bolita esa que subía, es diferente porque está siendo controlado por un micro, un Arduino. Entonces en la parte superior, no sé si alcanzaron a ver, había un sensor acá. Entonces ese sensor me iba a mirar la distancia para mantener ciertas referencias. Entonces este control ya era un control digital. Ahora, hay control análogo y no encontramos. ¿Y encontramos control análogo? Sí. Pero ya casi todo lo estamos metiendo en control digital. Entonces, si yo tengo una señal acá, análoga, necesito algo para volverla digital. Entonces es el módulo de ADC, convertidor análogo digital. Aquí tengo mi controlador. Y, digamos, a menos de que lo que tenga aquí sea un servo, si es un servo puedo inmediatamente saltarme esta parte, porque el servo me recibe señales digitales. Pero si no es un servo, digamos que es un motor de corriente continua,
Entonces necesito pasarlo por un TAC y convertir de digital a análogo. ¿Listo? Nuevamente. Entonces nos vamos a centrar en esta parte, en el estudio de sistemas digitales para su posterior implementación. Los sistemas digitales nacen pues con la necesidad ya de los micros, que yo tengo dos estados, entre 0 y 1, y necesito entonces una herramienta para poder operar estas señales. Esa herramienta es conocida con el nombre del álgebra de Boole. Entonces el álgebra de Boole es una metodología concebida específicamente para trabajar señales digitales. Las señales digitales tengo un 1 lógico o señal de alto, o un 0 lógico o señal de bajo. Esto para una lógica positiva. Hay una lógica negativa que hace pues lo contrario, define lo contrario. La lógica negativa dice que el alto para ellos es el 0 y el 1 es el bajo. Y es una lógica negativa. Pero generalmente los sensores y actuadores manejan esta lógica. Entonces vamos a dejar por omitir esa parte de la lógica negativa. De todas maneras se la nombro por que a veces en algunos ejercicios definen la lógica de forma contraria. Simplemente como para acorchar, que tenga claro esa parte. El álgebra de Boole está contenida solo en 3 operaciones: la negación, la suma y el producto. La negación, entonces, digamos que yo tengo un sentido físico, un interruptor normalmente cerrado, una bombilla y una fuente. Digamos que esto es P, entrada P y salida Q. Vamos a ver que las entradas generalmente son interruptores o sensores. Y las salidas generalmente son avisos luminosos, motores, válvulas, etc. Entonces, generalmente pasa eso. Cuando veamos ejercicios de pronto un poco más enfocados, pues vamos a tener esto presente para identificar lo que sería una salida y lo que sería una entrada. ¿Listo? Ahora, la lógica aquí es que el estado inicial del sensor sería reposo, o sea, sería inactividad. O sea, es representado por un 0. Yo lo activo cuando hago la acción de pulsarlo. Ahí lo activé. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Si nosotros dibujamos esta tablita, entrada y salida, entonces tengo 2 estados. El sensor puede estar activo o puede estar inactivo. Inactivo es el 0. Pero aquí esa inactividad me produce una salida de ¿qué? ¿Qué pasa en la salida cuando el sensor está inactivo? ¿Qué pasa? Cuando el sensor está inactivo, ¿qué está pasando con la salida? ¿Es un 1 o es un 0?
oscuros. Es un 1, ¿no? Porque hay corriente y me alumbra la bombilla. Cuando el sensor está activo, lo pulso y al pulsarlo lo abro. Parece que fuera como ilógico, pero eso es la negación, la descripción de la negación. Entonces, aquí hay un 0. Entonces, la negación es que si yo tengo, cambiemos, digamos que esto esté negado. Si yo tengo un 0, la negación me lo va a volver un alto. Y si tengo un 1, la negación me lo va a volver un bajo. Generalmente, cuando yo quiero negar, utilizo sensores normalmente cerrados. Porque miren lo que pasa con uno normalmente abierto. Entonces, cuando el sensor está en 0, ¿qué pasa con la salida? 0, ¿no? Porque no hay paso de corriente. Cuando el sensor está en 1, ¿qué pasa con la salida? Entonces lo bajo. Acá no hay negación. La negación siempre la voy a representar cuando veamos ladder. Entonces vamos a utilizar contactos normalmente cerrados cuando quiero negar algo. ¿Listo? Esa entonces es la primera operación del álgebra de Boole. La segunda operación es la suma. Bueno, la suma. La suma la operación lógica donde yo voy a tener una de las dos entradas, ¿sí? Por lo menos. Puede ser la A o la B, o puede ser ambas. Y esto me va a generar un alto en mi salida. Si yo le quiero dar, digamos, tengo la entrada A con la entrada B, y esta será mi salida. Entonces la suma es A o B. O en lógica de conjuntos, ¿se acuerdan? El colegio es A unión B. Si le damos un sentido físico sería una fuente con dos interruptores en paralelo. A, B. Antes de que sigamos avanzando, les voy a enseñar a llenar las tablas de verdad. Pues cuando tengamos cada vez más sensores, pues ustedes entiendan cómo se llena. Les voy a explicar esto de forma rápida, no nos interesa mucho porque esto ya lo hace cualquier computadora. ¿Qué sistema de numeración conocen ustedes? Decimal.
binario en el cual vamos a trabajar. ¿Qué otro? Y vamos a poner el break que nos va a servir más adelante. Estos sistemas tienen la característica de peso por posición. ¿Qué es eso? Cuando descomponíamos un número en unidades, decenas y centenas, entonces el decimal es base 10, el binario es base 2, el hexa es base 16 y el octal es base 8. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número 538, el decimal, la característica de peso por posición me dice que este es como el menos significativo. Entonces, este iría multiplicado por su base elevado a la 0. El siguiente por su base elevado a la 1, por su base elevado a la 2, y así sucesivamente. Entonces, el número me queda 5 por 10 a la 2, más 3 por 10 a la 1, más 8 por 10 a la 0, y eso me da 538. Lo mismo pasa con los binarios. Entonces, digamos que tengo el número binario 1, 0, 0, 0. Yo pongo la base porque puede confundirse con uno de Gray. Prácticamente lo mismo. Entonces, tiene la misma característica de valor por posición o peso por posición. Este se conoce con el nombre del bit menos significativo. Y este es el bit más significativo. Porque es el que tiene el mayor peso. Lo mismo pasa entonces en las tablas de verdad. Este sería el menos significativo y este el más significativo. Entonces, si cogemos este número, sería, este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, vamos a hacer izquierda, 2 a la 3 y 2 a la 4. Entonces, 1 por 2 a la 4 más 0, por 2 a la 3 más 0, por 2 a la 2 más 1, por 2 a la 1 más 0, por 2 a la 0. ¿Cuánto me da? 18. 18 en binario, en decimal. El hexa está formado por los dígitos del 0 al 9 y las letras A, B, C, D, E y F. Cada letra pues equivale números 10, 11, 12, 13, 14, 15. El número hexa 5A. Entonces, en decimal eso sería 5 por 16 a la 1, más A, que es 10, por 16 a la 0. ¿Cuánto da? Y en octal son los dígitos del 0 al 7. El Gray es un código reflejado, lo vamos a ver más adelante. Lo que quería que tuvieran claro es esta parte del más significativo y el menos significativo. Porque según eso, yo voy a llenar mi tabla. Lo primero es que la tabla va a tener 2 a la n filas.
donde n es el número de entradas. ¿Cuántas entradas tengo acá? 2. Entonces la tabla tiene 4 filas. Listo. Lo segundo es que yo voy a empezar a poner voy a empezar a clasificar el bit del menos significativo al más significativo. En este caso, este solo sería 2 a la 1. 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. 2 a la 0, 1. Entonces, estas van a ser las transiciones. Comienzo siempre con 0. Entonces, acá voy de 1 en 1. Entonces, 0, 1, 0, 1. El cambio es de 1 en 1. Aquí es de 2 en 2. 0, 0, 1. ¿Listo? Así ya está. Ahora, estos números de la tabla me representan los números decimales 0, 1, 2, 3. Digamos que tengo una tabla con 3 entradas. ¿Cuántas filas tengo? Primero. ¿Cuántas filas? 3. Columna. Filas. ¿Cuántas filas? 8, ¿no? 2 a la 3. Y lo mismo, ¿no? Entonces acá es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. O sea que aquí los cambios se van a dar de 1 en 1, de 2 en 2 y de 4 en 4. Entonces uno lo ve. Y así sucesivamente las entradas. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Porque son 3 entradas, A, B y C. Aquí vamos, aquí tengo la salida. No sé qué operación sea. Bueno, continuemos. Estábamos entonces definiendo la operación de... No sé. Solo la utilizamos. ¿Esta? Ah, no, esta es la base. La transición. De 4 en 4, de 2 en 2 y de 1. Bueno. Entonces, ¿qué pasa acá? Nuestra salida es la suma, ¿no? Quiere decir esta operación que A o B deben estar activos para que yo tenga una salida de alto, ¿no? A o B. Si los dos están inactivos, como es el caso del primer estado, ya los dos están abiertos, no de los ser oprimidos, pues no hay flujo de corriente. Que no hay corriente que pueda recorrer este camino. Analicemos el estado 2. El estado 2 dice que A está inactivo, pero B lo pulsé, aquí lo bajé por acá. Entonces la corriente va a venir por aquí y me va a encender la bombilla. Estado 3 dice que es al contrario. Esta la activo y esta permanece inactiva, pues la corriente viene por acá y me enciende la bombilla. Estado 4. Los dos. La intensidad de la bombilla baja. Okay. ¿No? No, porque si yo hago aquí, viene una corriente, digamos que se parte, ahí hay una resistencia, y aquí vuelve a sumarse.
la intensidad se mantiene. Una. Entonces esa es la tabla de verdad de la operación lógica de la suma. ¿Listo? ¿Qué operación lógica nos falta? El producto. En el producto voy a tener entonces A intersección B, o lo que es equivalente a A y B, o A por B. Si le vamos a dar un sentido físico, necesariamente los dos, A y B, entonces lo podemos hacer a través de un circuito C. Que son las instalaciones antiguas de Navidad, ¿no? Si un bombillito estaba dañado, nada funcionaba. Entonces, necesariamente todos estos dos deben estar activos, o sea, ¿cuál estado es ese? 1, 1, para tener un alto. En el resto de opciones me va a dar un bajo. Entonces, la tabla de verdad es la siguiente. ¿Listo? Entonces, evaluemos el estado 2. Entonces, 0 inactivo, A inactivo, B activo, pero pues por aquí no pasa corriente. Estado 3. Ahora este activo, pero este inactivo, por aquí no pasa corriente. Entonces, necesariamente los dos deben estar conectados así. Por eso ahora las instalaciones las conectan en paralelo. Porque si algo se dañó, pues tiene otro camino. ¿Preguntas? Bueno, ¿qué más vemos hoy? Vamos entonces a enunciar las reglas básicas del álgebra de Born. Hay una regla que es primero derivada de la negación. Y es que si yo tengo una variable doblemente negada, eso va a ser igual a la variable. Por ejemplo, si A es igual a 0 y yo le aplico la negación, entonces A negado es igual a 1, y si vuelvo a negar A, va a ser igual a 0, que es la variable original. Entonces, A doblemente negado va a ser igual a A, pues puede tomar dos estados, puede ser 0, puede ser 1, digamos que vale 1. Entonces, si yo la niego, por aquí tengo un 0, y si la vuelvo a negar, vuelvo a tomar el estado de comienzo. Entonces, esa sería la derivada de la negación. Derivada de la suma. Las derivadas de la suma son que A más 0, ¿a cuánto es igual? A más 0. ¿Cuánto? Sí. Entonces, si A vale 1, 1 más 0, ¿cuánto es? Entonces uno mira la tabla. 1 más 0.
es 1 y 1 era A. Entonces A más 0 igual a A. Digamos que ahora A vale 0. A vale 0. Entonces 0 más 0. 0 más 0. Y 0 era A. Entonces A más 0 es igual a A. A más 1, a fuerza es igual. A más 1 a 1. Que estaría reflejado en este pedazo de la tabla. Entonces, si A vale 0, 0 más 1, 1. Y ese es el valor. Y es 1. Si A vale 1, 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es 1. 1 más 1 es 1. ¿Listo? La otra es A más A. A más A no es 2A, es A. Entonces, si A vale 0, 0 más 0 igual a 0, que era el valor de A. Si A vale 1, 1 más 1 igual a 1, que era el valor de A. ¿Listo? Y A más A negado. ¿Cuánto es A más A negado? Se dejan engañar fácilmente. 0, ¿no? A más A negado siempre nos va a dar 0. ¿Listo? Ya, 1. ¿Por qué? Porque voy a tener esto de aquí, ¿no? Esta parte de abajo. Me estoy anticipando bien. Es A por A negado si es 0. A más A negado es 1. ¿Listo? Derivadas del producto. ¿Qué podemos concluir acá? Que el 0 es el elemento neutro de la suma. A por 0. Cero, ¿no? Porque para que en una multiplicación no de un alto, los dos deben estar en alto. Entonces, si multiplico cualquier cosa por 0, eso siempre me va a dar 0. A por 1. A por 1. No, porque no sé, puede tomar el valor de 0 o de 1. Entonces, si A vale 0, 0 por 1 es igual a 0, y ese era el valor de A. A por A. A cuadrado. A por A es A, ¿no? A por A es A. Entonces, si A vale 0, entonces 0 por 0 me da 0, que era el valor de A. Y si A vale 1, me va a dar 1 por 1, que es igual a 1. Y ese era el valor de A. ¿Listo? A por A negado, ahora sí. 0, ¿no? Porque voy a multiplicar siempre por 0. Si la variable A es 0, A negado es 1. Y si A es 1, la variable negada es 0. Entonces siempre voy a estar multiplicando por 0. ¿Listo? ¿Qué leyes tenemos acá? La conmutativa.
Entonces, A más B es equivalente a B más A por la suma, y por el producto A por B es equivalente a B por A. Asociativa. Entonces, A más B más C es lo mismo que A más B más C es lo mismo que A más B más C. Lo mismo pasa por el lado del producto. Y distributiva. A que multiplica B más C es equivalente a A por B más A por C, más A por C. La ley de la absorción, que sí ya es propia de los sistemas digitales. La ley de la absorción dice que yo tengo A más AB, esto es igual a, demuéstrenlo. ¿A por aquí? Ah, por enlace. Sí. Entonces, A más A por B es igual a A. ¿Cómo lo demuestro? Tiene que ser a veces. No. A factor de 1 más B. 1 más B, ¿cuánto es? Este. Y A por A más B es igual a A. También hace parte de la ley de la absorción. A por A más B es igual a A. Entonces, si multiplicamos A por A más AB. A factor común de 1 más B. A es igual a A. Entonces, recuerden estos dos para simplificar cuando lo necesiten. Teorema de De Morgan, casi no lo usamos, pero vamos a dejarlo marcado. Teorema de Morgan dice que A por B, todo negado, es igual a A negado más B negado. Y A más B, todo negado, es igual a A negado por B negado. Sería el teorema
¿Listo? Por ejemplo, demuestre que es correcto escribir lo siguiente. Muy fácil, ¿no? Esto es equivalente a tener A negado por B negado por C. Por tanto, por tanto. ¿Para qué nos sirve entonces esas simplificaciones? ¿O para qué nos sirve las reglas básicas de la álgebra de Boole? Para simplificar funciones lógicas. Entonces, en la clase que viene, vamos a hacer un automatismo. Vamos a controlar un vaciado de un tanque. Entonces, vamos a sacar toda la tabla de vector, analizar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, qué situaciones anómalas se me presentan, y voy a obtener las funciones del control. La función de control de la bomba, la función de control de la alarma, del aviso de medio, del aviso de llenado, del aviso de vacío. Obtenemos las funciones de control. Y esas funciones de control, uno las implementa, pero a la hora de implementar es mucho más provechoso tener las simplificadas, porque gasto menos elementos. Por ejemplo, digamos que esta es la función de un motor. Esto fue lo que me dio. Sí, eso fue lo que me dio. Hice el análisis, analicé lo que me piden, que parara el tal de estado, que hiciera, bueno, y me dio eso. Entonces me dicen, impleméntela. Si yo voy a implementar esto, utilizo compuertas. Entonces la compuerta de la negación, la compuerta del producto y la compuerta de la suma. ¿Sí? Ustedes van a encontrar, bueno, esto en electrónica, de pronto hasta domótica, pero no potencia. Entonces aquí tengo este integrado con fines del 1 al 14. Donde este pin generalmente es alimentación y este es tierra. Dentro de ese chip de silicio, lo que hay son compuertas. Entonces, vamos a tener esto. Entonces, 4 Entonces, ustedes podemos implementar estas funciones con estos chips. ¿Cuántos necesito acá? Necesito 3 negaciones por ahora. Necesito, no puedo meter 3 en un mismo, y está creado solo para 2. Entonces, si voy a sumar estas 3, necesito 2 puertas. Primero puedo sumar A más B, y esa salida la conecto a otra puerta, y sería A más B más C. Entonces, por acá serían 2 puertas de suma, de multiplicación, perdón, 2A
por aquí 2A, por aquí 2A, y para sumarlos, entonces necesito 2 por. Entonces, si los chips vienen de 4, entonces aquí necesitaría un circuito integrado. Por aquí, otro circuito integrado. Entonces necesito 2 circuitos integrados de AND con un circuito integrado de negaciones, me es suficiente, y un circuito integrado de OR. Entonces, 4 circuitos integrados. ¿Listo? Digamos que yo digo, bueno, vamos a ver si esa expresión la puedo simplificar. Entonces, vamos a buscar, lo que buscamos generalmente es tener absorciones, ¿no? Esto. Entonces, aquí tenemos una. Si yo factorizo A negado, B negado, me va a quedar factor de C más C negado. Y esto es 1. Más A negado, B negado, C negado. Entonces esta era la función del motor. Entonces me quedó A negado, B negado, más A negado, B, C negado. ¿Puedo hacer algo más ahí? ¿Qué creen? Si factorizo A negado, me queda B negado más B, C negado. ¿Y ahí qué? Este no. Aquí va sin negación. Me muero ahí, ¿no? Lo que pasa es que a veces se echan unas cosas que multiplican, entonces dicen supuestamente voy a multiplicar por 1. ¿Qué es multiplicar por 1? Puedo multiplicar por A más 1. Eso es 1. Y empiezan a hacer, o sea, ahí no sé. Pues la verdad, a mí me mortificaron con eso. Porque el profesor ponía muy trabajado expresiones donde uno decía ahí, pues bueno, ya ahí. Pero resulta que se podía multiplicar por 1 y 1 era A más 1. Y entonces al abrir eso se me iban más cosas. No nos vamos a mortificar de esa manera. Vamos a utilizar mapas de Carnot. Pero eso lo vemos después. Digamos que quedó ahí. Si quedó ahí, necesito el mismo integrado de negación. Necesito un integrado de suma. Y aquí sería una operación de multiplicación y aquí 2. Son 3 operaciones, la alcanzo a sacar con un solo integrado. Un integrado de multiplicación. Entonces, con esa simple factorización me ahorré comprar otro integrado. Estas expresiones son equivalentes, ¿no? No me alteran para nada la función que yo esté controlando. ¿Listo? Por eso es que simplificamos, para ahorrarnos integramos. Bueno, dejemos hoy por ahí. Nos vemos en la próxima clase.
Y a veces quedamos por eso. No, la otra es la... Pero voy a pedir. Necesitamos. Bueno, feliz tarde, nos vemos. Sí.